lugar, región, en cualquier atmósfera donde se encuentre, que esta palabra le pueda bendecir, que esta palabra le pueda edificar en el nombre poderoso de Jesús. Me consultaba un hermano el domingo y me decía, el hermano me decía, pastor, y pues porque era un joven, y me decía, pastor, yo estoy preocupado, me dice, porque ¿qué hacemos? Nos encerramos, porque si vemos lo que está pasando alrededor del mundo, en todos los 7 escenarios escatológicos, uno dice, realmente es preocupante en el sentido de que todo como que se ha acelerado después de la famosa pandemia que usted y yo conocimos, como que las cosas se fueron acelerando, y sobre todo en este año, en donde comienzan pues los 7 años para llegar a esa agenda que la Organización de las Naciones Unidas está estableciendo, y como que lo está haciendo, como decimos en Honduras, tenemos una frase que se dice a matacaballo, es decir, están imponiendo, basándose en situaciones económicas, presiones a estos países, sobre todo en los países donde, no solo en Latinoamérica, sino países donde se necesita dinero, donde se necesita recursos, porque así lo han establecido ellos y los gobiernos o las élites que están detrás de todos estos gobiernos. Y yo le decía a él, no, sigamos para adelante, sigamos produciendo, si hay que casarse, pues cásense, pero con tal que se casen en Dios. Hay que trabajar, hay que poner empresas, hay que seguir expandiendo el evangelio del reino, es decir, sigamos haciendo nuestra vida. Ahora, tenemos que darnos cuenta que la situación cambió, hermanos. Todo cambió a partir de la pandemia, y cambió de tal manera que Dios permitió la pandemia para evidenciar a algunos, pero también para afianzar a otros que tal vez no estaban firmes en el Señor. Y cuando vemos todo eso, hermano, notamos que realmente la situación en la economía mundial está cada vez con mayor incertidumbre. La situación en la alimentación, por ejemplo, uno va a lo que hemos hablado siempre a través de este púlpito, entre otras cosas, usted va a comprar lo que antes compraba con 100,000 pesos aquí en el caso de Colombia, hoy quizás son 150 o hasta 200, dependiendo dónde lo compraba o el estrato que usted viva. El caso es que notamos que hay tantas cosas, e inclusive alguien un día me dijo, pastor, ¿y dónde está el Señor? Pues el Señor está en su trono, le digo yo. El problema es que nosotros quizás no hemos ubicado o no nos hemos ubicado dónde estamos como iglesia, dónde estamos como cristianos y dónde estamos como familias, porque mire, es un tiempo de ubicación. ¿Por qué es un tiempo de ubicación? Porque es un tiempo, entre otras cosas, de estar más cerca del Señor. Su palabra nos ha enseñado a través de estos últimos tiempos que el Señor nos dice, acercaos a mí, porque muchos están lejos, estas situaciones los alejan del Señor. Entonces, es un tiempo en el que tenemos que estar cerca del Señor, tenemos que estar permanentemente buscando su presencia, estar permanentemente aferrados a la fe, y muchas cosas que para algunos cristianos les resulta difícil porque quizás nunca lo pusieron en práctica. Dios, cuando digo nunca, es que tal vez no se ejercitaron, porque la palabra nos dice, ejercítate para la piedad, por ejemplo. Entonces, las cosas en Dios hay que ejercitarlas. Al igual que usted se ejercita en su trabajo o se ejercita haciendo otras cosas, porque por ejemplo una de las facetas del cristiano es el atleta, y el atleta se ejercita, el soldado se ejercita, aún el labrador se ejercita, todos nos ejercitamos de una u otra manera para que las cosas sean más fáciles. Resulta difícil, hermano, no me quiero parar aquí delante de usted o los que estamos aquí de manera irresponsable para decirle que todo va a ser fácil. No, resulta difícil el ejercitarse, hay dolor, hay muchas cosas que uno pues resiente dentro del cuerpo físico, pero en este caso del cuerpo espiritual. Entonces, viendo cómo están las cosas, nosotros tenemos que estar preparados como familia, preparados como casa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de exactamente eso, preparando el camino para el Señor. Es decir, preparando el camino. Cuando digo preparar el camino, es que nosotros como cristianos necesitamos estar listos. Usted sabe que cuando, por ejemplo, le avisan en su casa
que va a venir una visita, usted pues trata de arreglar o tener en orden todas las cosas, no porque sea para que lo miren, no, sino que usted quiere que la persona esté cómoda o las personas estén cómodas. Lo mismo pasa en lo espiritual. Nosotros tenemos que estar listos, velando y orando en todo tiempo para prepararle el camino al Señor, aunque el camino ya está dispuesto. Dios dejó a su Espíritu Santo, el Señor Jesucristo muere y resucita y nos dejó su Espíritu Santo, que es Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida y la manifestación del reino que fue con el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo nos está preparando espiritualmente hablando y en otras cosas para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vemos nosotros, 1 Tesalonicenses 4:15, y nada más le estoy poniendo un cimiento sobre lo que le quiero trasladar con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando vemos 1 Tesalonicenses 4:15, el capítulo 16, dice, sobre todo desde el 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Dios viene, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por nosotros como iglesia, y viene por nosotros porque Él así lo prometió, pero dejó su Espíritu Santo para que junto con los ministros, que Dios nos permite ese privilegio, poder preparar la iglesia, pero también usted se prepara velando, orando, poniendo por obra la palabra, guardándose en santidad, limpiando sus vestiduras. Y me recuerda también porque un hermano hoy por la tarde me escribía y me decía, pastor, o sea que hay personas que se van a quedar cuando usted lee Apocalipsis. Yo lo he dicho desde este púlpito muchas veces, incluso di un estudio de eso, de todas las personas que se van a quedar. Ahí lo invito que lo busque, porque ahí está. Entonces hay personas, miren, la gran tribulación, o la tribulación y la gran tribulación, es decir, esos 7 años que le llaman la angustia de Jacob, el día terrible del Señor, la 70ª semana de Daniel, eso es para el pueblo de Israel, únicamente era para el pueblo de Israel. Pero hay iglesias o hay personas, hijos de Dios, que tienen salvación, pero que en este momento quizás si Cristo viniera, porque no tienen sus vestiduras limpias, se van a quedar. Porque tal vez dice la palabra que cuando usted revisa, creo que en 1 de Timoteo, si no estoy mal, cuando menciona quienes no heredarán el reino, entonces ahí menciona muchos que con esas actitudes tampoco, si Cristo viniera, no se van a ir. Habla de los borrachos, habla de los mentirosos, porque a veces uno solo se preocupa por las vestiduras o las manchas de las vestiduras normales que se dan. Uno dice, hoy tal vez mi carácter me afectó, cosas como esas, pero tal vez la persona miente y la mentira descalifica. Entonces nosotros tenemos que ser personas veraces como ustedes. Así que preparemos el camino del Señor. Ahora, en Isaías, para ya entrar en materia, Isaías 62:10, hay un versículo que es un, valga el juego de palabras, un versículo mesiánico. Aquí el profeta Isaías está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pasad, la Biblia de las Américas, esta versión dice, pasad por las puertas, y sobre eso vamos a hablar. Abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos. Alguna versión en ese último párrafo que habla del estandarte, ahí dice, pon una señal para los pueblos. Notemos algo aquí, hermanos. Miren, Isaías 62 está hablando de la venida de Cristo, específicamente en este versículo, entre otros en el versículo 10 y en el 11, está hablando de la futura venida del Mesías. Entonces él estaba diciendo al pueblo, por eso les decía, es un versículo mesiánico, porque está hablando a futuro, le estaba advirtiendo al pueblo, le estaba diciendo al pueblo de Israel, y nos estaba diciendo a nosotros como gentiles, pasad las puertas. Ese es lo primero. Segundo, abrir camino al pueblo. Tercero, construir la calzada. Cuarto, quitad las piedras. Y quinto, alzad estandarte sobre los pueblos. El profeta Isaías nos enseña que la venida de Cristo, en este caso la venida de Jesucristo encarnado para traer salvación,
que es una figura, porque acuérdese que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Entonces el profeta Isaías nos enseña y ya anunciaba la pronta venida de Cristo. Y esa pronta venida de Cristo, en ese entonces que ya se dio, pero que también representa la pronta venida del Señor, que habla en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, nos enseña que no solo iba a traer salvación, le estaban advirtiendo al pueblo cuál o cuáles tenían que ser sus acciones y actitudes para estar listos, para que cuando Cristo viniera ellos no tuvieran problema y recibieran estas dos cosas, entre otras, que aparecen en el versículo 11. Entonces en el versículo 11 dice: he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que ha proclamado? Entonces mire, ahí el Padre proclama, porque la función, miren, nosotros tenemos un solo Dios, manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice que el Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica, entre otras cosas. Dice que 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio en la tierra, aunque aquí en la tierra habla del Espíritu nada más, pero habla de la sangre y no recuerdo el tercero, pero el caso es que en el cielo, aquí en versículo 11 de Isaías 62, dice que el Padre proclama. ¿Qué proclama el Padre? El Padre estaba proclamando la venida de su Hijo, que es exactamente lo que Dios está haciendo, entre otros versículos. Por ejemplo, vimos 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces Dios anuncia la próxima venida de Cristo. ¿Para qué? En ese entonces, que se cumplió en los evangelios, en el Nuevo Testamento, dice que Cristo nos trajo, entre otras cosas, salvación, nos trae vida eterna. Pero ahora va a complementar ese trabajo, va a complementar esa obra de amor que el Padre proclama, viniendo por su iglesia para casarse con ella. Ahí se culmina todo, ahí se complementa y se completa la acción, que más que acción es ese acto de amor de Cristo, morir en la cruz por usted y por mí para darnos vida eterna. Eso se va a culminar cuando Él venga por su amada, cuando venga por usted como iglesia. Por eso tenemos que estar listos. Entonces dice: he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decid a la hija de Sión. Siempre que usted mire Sión, se refiere a la iglesia. Siempre que usted vea esa palabra Sión, se refiere a la iglesia. Decida a la iglesia: he aquí, tu salvación viene, eso es Cristo. He aquí, su galardón está con Él, es Cristo. Y delante de Él, su recompensa. Entonces aquí habla de 3 cosas: habla de salvación, habla de recompensa y habla de galardón. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, si vemos desde el punto de vista salvación, ahora, no pierda el hilo de lo que le quiero dejar, porque esto es bien fundamental que usted agarre en este momento el rema para que pueda entender lo que sigue a continuación, que es lo que vamos a hablar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo. Miren, Isaías 62, el Padre anunciaba hasta los confines de la tierra que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar al Mesías, y Cristo en el Nuevo Testamento llegó, es decir, se encarnó en la Virgen María y dio a luz, dice, a aquel que llamaron Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Cristo crece y desarrolla y culmina su ministerio en la tierra, muriendo y resucitando después de haber muerto en la cruz del Calvario, pero eso nos trae salvación. Entonces, Dios nos está diciendo: yo les voy a enviar, en Isaías 62, yo les voy a enviar un Mesías. Yo les voy a enviar, porque Mesías es enviado, yo les voy a enviar un Salvador, yo les voy a enviar a aquel que se va a llamar Emanuel, admirable, consejero, Dios eterno, aquel que todo lo puede. Entonces eso ya se cumplió y lo vimos en el Nuevo Testamento. Entonces esa promesa está vigente. Este es un pie de imprenta para aquellos que dicen: pastor, ¿y cómo es eso que dónde dice que hay arrebatamiento? Aparte de 1 Tesalonicenses 4:16, aparte de Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, y otros versículos que están ahí, 1 Corintios 15:58, y otros versículos que en este momento se me escapan. Entonces, las promesas de Dios son vigentes.
porque dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nos está hablando de que lo que pasó se va a volver a repetir a futuro. Y a futuro nosotros esperamos que Cristo venga por su iglesia. Eso es lo que como iglesia, como hijos de Dios esperamos. Entonces, cuando se habla de salvación, porque aquí se habla de tres cosas que trae la venida de Cristo, que ya se cumplieron, pero también se van a cumplir. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Entonces, mire, cuando se habla de salvación, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación, entre otros versículos, está en Juan 3:16. Vemos en Romanos, si no me equivoco, 1:10, sí, Romanos 10, donde habla de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué? Que si crees en tu corazón que Jesús, dice, murió en la cruz y resucitó al tercer día, tienes vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando se habla aquí en el versículo 11, cuando se habla de galardón, Apocalipsis 22:12, estoy poniendo un pie de imprenta porque sé que usted toma nota. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces hay galardón, hay coronas, galardones, porque cuando nosotros seamos arrebatados como iglesia, inmediatamente nos vamos a presentar delante del tribunal del Hijo. Eso se llama el bimá de Cristo. Eso está en Primera de Corintios, se lo debo el versículo, pero es 1 Corintios 5, por ahí está, en donde dice que nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es el bimá de Cristo. Entonces, una vez la iglesia es arrebatada, inmediatamente se presenta delante del tribunal de Cristo. Ese tribunal es para galardones. Esos son los galardones que habla Isaías 62:11. Voy despacio porque quiero que le quede grabado en su corazón. Posteriormente habla, y cuando un pie de imprenta, porque a futuro Dios nos va a dar esos galardones, es Apocalipsis 22:12, ya se lo he mencionado. Ahí habla de galardón. Y también cuando habla de recompensa vemos Hebreos 6:11. Hebreos 6:11 dice, y sin fe, mire, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que Él es recompensador, dice esta versión. Yo usé la versión, es la versión española de la Universidad Española, algo así. Y dice que Él es recompensador de lo que les buscan. En otras versiones, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas dice Él es galardonador. Pero en esta versión, cuando uno va al original, también dice recompensa. Entonces, para hacerle ese resumen y poder entrar en materia, podemos decir que lo que Dios hace, hermano, nos pide 5 cosas que tiene que tener la iglesia. Mire, entre otras cosas, porque hay que tener paz, hay que tener santidad, hay que tener vestiduras limpias, hay que estar en paz con todos, hay que decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué te agrada de mi vida? Hay que vivir una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. Hay que estar cerca del Señor. Yo le decía a un hermano que me preguntaba hoy que los parámetros, porque son diferentes a nosotros, hay parámetros que son como generales y comunes a todos, pero hay parámetros que Dios nos pone a nosotros de manera individual, porque hermano, siendo honestos, Dios sabe de qué pata cojeamos. Usted sabe de qué pata cojea. Quizás para mí el problema, por decir algo, sea tomar gaseosa, pero para usted quizás el problema sea otra cosa. Quizás para alguien el problema sea los vicios, pero para otras personas quizás el problema sea la murmuración, por ejemplo. Entonces, 5 cosas, entre otras, tenemos que hacer como iglesia. Pasad las puertas, abrir camino, construir calzada, quitad las piedras y alzad estandarte. Pastor, ¿y eso de dónde sale? Lo acabamos de ver en Isaías 60, capítulo 10 y capítulo 11. Se lo vuelvo a poner acá. Isaías 62, versículo 10, repito, Isaías 62, versículo 10 y versículo 11, Isaías. Entonces, de ahí sale este resumen. Y el resumen es lo que a nosotros nos toca hacer como iglesia. Como iglesia tenemos que hacer, entre otras cosas, estas 5, que es pasar las puertas, abrir camino, es construir calzada. Mire, cuando usted vea en la Biblia esta letra D,
de todas esas en el tiempo de la conjugación del verbo que está ahí. Pero cuando uno se va al original, fíjese que cuando aparece la letra D, es la letra Dalet en el alefato hebreo. Y Dalet significa puerta. Siempre que usted vea, sobre todo se da en la Biblia de las Américas, o en la Reina Valera 60, cuando usted vea esa letra D, es decir, cuando ese verbo, porque aquí son verbos, cuando los verbos terminen con la letra D, es una puerta abierta. Entonces Dios nos está diciendo que haciendo estas 5 cosas, entre otras, tenemos una puerta abierta para preparar el camino para la venida próxima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que pasar las puertas. Hermano, pasar puertas nos habla de un cambio de dimensión. No podemos quedarnos en el mismo sitio. Imagínese, si usted se queda en su trabajo en el mismo sitio, hermano, le va a agarrar el día siguiente y no hizo nada. ¿Por qué? Porque se quedó en el mismo sitio. En lo secular, en lo profesional, en lo personal y en todo lo que hagamos, aún en lo ministerial, no nos podemos quedar estancados. Hay que pasar de nivel, hay que subir de nivel espiritual, hay que pasar a otra dimensión. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Abrir camino es, obviamente, no podemos abrir un camino si no sabemos cuál camino. Por eso dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo aquí está representado. Mire, es que esto es algo tan hermoso, porque cuando habla de puertas, Juan 1:10, si no me equivoco, dice, o 1:9 dice, yo soy la puerta. Entonces el camino, dice Cristo, yo soy el camino. Entonces nosotros no podemos abrir un camino si no abrimos la puerta, porque no sabemos, los caminos están de la puerta hacia afuera. Porque entonces cuando usted pasa la puerta, sale a otra dimensión espiritual y comienza a caminar en esa dimensión espiritual. Y eso nos va a ayudar por el Espíritu a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Construir calzada. Cuando habla de calzada, dice que en Jeremías, si no me equivoco, dice que hay una calzada. Y menciona, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cristo es el que anuncia la paz. Cristo es la paz. Cristo es el camino. Cristo es la puerta. Y aquí hay algo muy importante, porque nos habla de quitar las piedras menos una. Nunca se deshaga de esa piedra. Y esa piedra es la roca, que es Cristo, porque usted, dentro del mundo mineral, usted es una piedra. Sería el mundo mineral, sí creo que es. Usted es una piedra, porque dice que nosotros somos piedras extraídas de la cantera del Señor. Entonces, hay que quitar las piedras. Lo vamos a ver más adelante. Usted sabe que hemos hablado de quitar las piedras. Entonces, el camino se construye quitando las piedras. ¿Para qué? Para que no hayan estorbos. Y por último, dice que alzad estandarte, es decir, para ponérselo así de manera resumida, es que tenemos que abrir la puerta y pasar la puerta, Cristo, luego abrir camino con Cristo. Es que mire, todo esto y lo que le voy a enseñar en adelante para lograr terminar este tema, porque en el nombre de Jesús sí creo que lo voy a poder terminar, es con Cristo de la mano, porque Él es la puerta. Todo comienza con Cristo y termina con Cristo. ¿En qué manera? Me va a decir usted, pastor. Porque estamos esperando su pronta venida, su próxima venida. Entonces salimos al camino que es Cristo y comenzamos por el Espíritu a construir una calzada. Construir una calzada es preparar el camino de nuestra familia, de nuestra casa, para que nosotros estemos seguros que estamos en el camino que es Cristo. Mire, no esté junto al camino, usted tiene que estar en el camino, su familia tiene que estar en el camino, ahí es donde nosotros necesitamos estar. Todos, si usted revisa en la Biblia, todos aquellos que estaban junto al camino estaban estancados, nunca hicieron nada. Bartimeo tira su capa y estaba junto al camino, dice que salió al escuchar a Cristo cuando le dijo, te llaman. Y por último, hay que quitar las piedras, perdón, el penúltimo, hay que quitar las piedras, porque son los estorbos que usted va a encontrar en el camino. Y alzad estandarte, qué lindo es el Señor, porque dice que cuando una de la naturaleza del Señor dice que Él es Jehová Nisi, es decir, Él es nuestra bandera, porque el estandarte es una señal que nos indica hacia dónde ir.
pero también es una señal de victoria, que en resumen, estas 5 cosas hay que hacer, porque eso es una puerta. Mire, ahí hay otra puerta. No le puse la puerta roja del domingo, pero hoy le puse otra puerta. En resumen, la puerta es Cristo. Entonces, para que lo podamos entender de esta manera es, si estamos hablando de preparar el camino del Señor, es decir, que nosotros espiritualmente estemos listos para la próxima venida de Cristo, entre otras que menciona 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 57, 58 y en adelante. Entonces hay que hacer 5 cosas: pasad las puertas, abrir el camino, construir la calzada, quitad las piedras y alzad el estandarte. Pero yo me voy a quedar en la primera, porque obviamente uno comienza con lo primero. Dice que Cristo es el primer Adán, Cristo es el postrer Adán, pero Cristo tiene el primado en todo. Cristo es el que nos da salvación. Entonces, la puerta es Cristo. Mire, la puerta para poder preparar el camino del Señor, para hacer estas 5 cosas y otras más, es Cristo. Si no estamos y no pasamos por la puerta, no vamos a poder obtener victoria y vamos a tener dudas y vamos a estar pensando: pastor, ¿será que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Entonces, al hacer estas 5 cosas en Cristo, que es la puerta, espero darme a entender, usted obtiene, eso se lo leí en Isaías 62, versículo 10 y 11, ahí está. Entonces, al pasar esas 5 cosas, nosotros... Mire, hasta se mueve ese regalo ahí, mire ese efecto ahí para que usted diga: gracias, Señor, porque esos regalos vienen en camino, ya los tiene. Entonces en Cristo tenemos salvación, galardones y recompensas. Y usted dirá: pastor, pero eso va a ser en el cielo. En la tierra también. No me va a decir que usted no se goza de la salvación en Cristo. Pastor, ¿y eso dónde se vende? No, si es que Cristo se la dio a usted. ¿Sabe qué es la salvación? La gracia. Es que sin ser merecedores, porque dice que Él nos amó primero, el Padre nos amó de tal manera que envió a Cristo para darnos salvación. La salvación es la garantía que tenemos nosotros, que el día que Él nos llame a su presencia, vamos a estar toda una eternidad con Él. Que si Él viene pronto, que espero que en el nombre de Jesús todos nos vayamos, usted se va a casar con el Cordero, es decir, usted se va a casar con Cristo. Cristo es el esposo, usted es la futura esposa del Cordero. Mire qué privilegio. Eso comienza con Cristo y termina con Cristo. Entonces, hay galardones, lo vimos en Apocalipsis 22, 12, y hay recompensa, Hebreos 11, 6. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, yo quisiera desarrollar este tema. Me voy a quedar en uno, pues ahí cuando el Señor me habilite, le voy a desarrollar los otros 4, porque esto, mire hermano, esto es bien extenso. Entonces, hay que comenzar. Mire, todo tiene un principio. Y usted dirá: pastor, qué gran rema ese. Sí, es que aunque no lo crea, ese es el rema de nuestras vidas. Todo tiene un principio, todo tiene un comienzo y tiene un final. Hay ciclos, pero todo comienza pasando la puerta. Mire, cuando se habla de puertas, la puerta, entre otras cosas, es un acceso, pero también es un límite. Dios, a través de su palabra, a través de Isaías 62, nos enseña, Isaías 62, 10 y 11, que lo acabamos de ver, que tenemos que atravesar la puerta. Hermano, atravesemos la puerta. Hay personas que están de este lado, pero del lado equivocado. Hay que atravesar la puerta, porque el pasar la puerta es entrar a otra dimensión. Hermano, si hasta las películas nos enseñan, bueno, no nos enseñan más que la palabra, pero yo le he comentado, hay una película, no recuerdo cómo se llama, de Matt Damon, que Matt Damon se enamora de una persona. Y como que ellos saben cómo funcionan las cosas. Y son unos hombres de negro. Y esos hombres de negro con un sombrero, oiga bien, pasaban, es una película, ahora no me va a apedrear. Pero esos hombres de negro con ese sombrero abrían una puerta y entraban a otra dimensión, salían en otro país, salían en otra ciudad. Entonces, hasta Hollywood lo sabe. Las puertas son accesos dimensionales. Las mujeres, por ejemplo, su vientre es una puerta dimensional. En lo espiritual hay puertas que se abren. Por eso tenemos que tener cuidado
porque hay gente que sí pasa las puertas, pero puertas equivocadas. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es de revisar la casa, revisar nuestras vidas, revisar la familia, para que no hayan puertas abiertas por donde se está yendo la bendición o por donde esté entrando el destructor y todos esos espíritus que las tinieblas envían. A veces hay enfermedades que llegan porque hay puertas abiertas. Por ejemplo, un alma, perdone que insiste en el alma, pero ahí es donde está el lío. Un alma que no perdona tiene puertas abiertas. Un alma que tiene rencor tiene puertas abiertas. Un alma que está dañada es vulnerable y está con puertas abiertas. Si hay pecado escondido, hay puertas abiertas. Pero no quisiera hablar de eso porque yo sé que está siendo ejercitado en la santidad. Entonces, miren, Juan 10:9, ahí está la clave, ya se lo había dado. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta. Y ahí está el pie de imprenta, Juan 10:9. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Él dice, si alguno, es que mire, aquí es donde yo decía, Señor, no nos damos cuenta. Nosotros a veces leemos la palabra y no nos damos cuenta, hermano, pasamos de noche. Bueno, tal vez solo su servidor ha pasado de noche. Pero yo veo que aquí, como que el Señor dice, miren, no es de todos la salvación, porque dice, no es de todos la fe. Y esto es lo que a mí me pone a temblar, hermano, porque si usted ve la actitud de las personas, aún en las iglesias, hermano, están agarrados del mundo algunos y no quieren soltar el mundo, llevan una vida doble o llevan una vida combinada y al Señor, le cuento, no le gustan las mezclas. Imagínese que usted llegara vestido, lo invita el presidente, por ejemplo. El presidente de la República lo invita, aunque tal vez no sea de su simpatía, pero lo invita. Usted sabe por qué se lo digo. Y usted llega vestido la mitad izquierda con traje de paño, o sea, con saco para los que están fuera de Colombia. Entonces usted llega vestido elegante de la parte izquierda, pero de la parte derecha llega informal, hasta con calzoneta. No sé si usted ha visto esos trajes, yo los he visto. Hay personas que lo hacen para ciertas obras y situaciones que ellos los utilizan. Hermano, ¿qué diría el presidente? ¡Qué ridículo te ves! Oye, ¿no tomaste en serio la invitación que yo te di? Va a decir el presidente. Obviamente en el Señor no es así. Le estoy poniendo un ejemplo para que tome nota y nosotros podamos entender la importancia de esto. Porque cuando yo veo, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno quisiere, entonces es opcional. Es que mire, hermano, hay 3 grupos. Están salvos y le cuento algo, hay algunos que no se van a salvar. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Obviamente yo no estoy cuestionando a Dios, pues Él sabrá. Y está el tercer grupo, que son los optativos. De los que me diste, ninguno se perdió, salvos. Dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, si alguno me sirviere, yo soy la puerta, Juan 10:9, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es otra dimensión. Entonces hay que pasar las puertas. Entonces miren, de aquí en adelante así va a funcionar esto. Cristo, Juan 10:9, dice que Él es la puerta. Entonces, para poder pasar las puertas, primero tenemos que pasar la puerta principal, que es Cristo. Porque cuando pasamos esa puerta dimensional, estamos en Cristo. No sé si está entendiendo o me doy a entender en eso. Cuando estamos en Cristo, ya no nos gobernamos nosotros, sino que nos gobierna el Espíritu. Y toda puerta que a futuro necesitamos pasar, la vamos a pasar por el Espíritu, es decir, con la sabiduría y la revelación que viene de su Espíritu Santo. ¿Y para qué, pastor? Imagine, todavía me pregunta. Porque Cristo viene pronto y usted necesita estar seguro de que está construyendo un camino, que está construyendo una calzada y que usted va bien delante del Señor,
o vamos bien delante del Señor, porque si Él viene pronto, nosotros vamos a ser arrebatados y tenemos esa certeza de ser arrebatados. ¿Y qué más, pastor? Juan 10:10, se lo conoce, dice que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, necesariamente, hermano, si no pasamos la puerta de las ovejas, que es Cristo, entre otras cosas, no vamos a poder tener una vida en abundancia. Mire que el Evangelio es sencillo, pero a la vez nosotros lo hacemos complejo. Es que el ser humano, hermano, nosotros nos complicamos todo. Le pongo un ejemplo, tal vez le ha pasado. Compramos un aparato nuevo y cada quien interpreta las instrucciones a su manera. Agarra el esposo, el primero, ahí yo voy a leer, a veces ni lee, pero dice el esposo, yo voy a leer las instrucciones, las lee y comienza sin decirle nada a nadie a hacer las cosas. La agarra la esposa, es que eso no es así, entonces no nos ponemos de acuerdo. Llega el hijo mayor o la hija mayor, mami, papi, eso no es así. Entonces no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un criterio diferente en relación de lo mismo. Eso pasa con el Evangelio. Entonces, hermano, pasemos las puertas. Pero la primera puerta que hay que pasar, entonces no se olvide, Juan 10:9 y Juan 10:10, dice Juan 10:9, yo soy la puerta. Entonces, la primera puerta que hay que pasar es la de Cristo, porque estamos en Cristo. Y en Cristo, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva dimensión espiritual. Mire, la iglesia que es arrebatada es aquella iglesia que está en una nueva dimensión. Ahora, ¿qué puerta vamos a pasar? Acuérdese, nos toca pasar las puertas. ¿Para qué? Para ser arrebatados, pero también en la tierra, al pasar la puerta que es Cristo, tener una vida en abundancia, porque Cristo así lo ha dicho en Juan 10:10, párrafo B. Entonces, la primera puerta, creo que voy buen tiempo y termino. La primera puerta es la puerta de las ovejas. Mire, hay que pasar la puerta de las ovejas. No se olvide, pasamos la primera puerta que es Cristo, ok. Porque Él, ya en Cristo, nosotros no nos dirigimos a nosotros mismos, sino que el Espíritu nos dirige, es decir, su presencia, su sabiduría, la sabiduría de Dios es la que nos dirige. Entonces, la primera puerta, hermano, que hay que pasar es la puerta de las ovejas. La primera puerta, mire, y esto es algo muy hermoso porque yo tomé como base las puertas de Jerusalén que fueron restauradas por Esdras y Nehemías, sobre todo por Nehemías. Entonces, mire qué tremendo, porque aquí en Jerusalén, la primera puerta que se restaura es la puerta de las ovejas, porque Cristo es la puerta de las ovejas y Cristo tiene el primado en todo. Mire, la puerta de las ovejas nos habla de tener identidad de lo que somos en Dios. Es decir, dice que somos ovejas de su prado. Él es nuestro Padre. Dice que Cristo es nuestro buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. ¿A quién se le llama pastor? Al que tiene ovejas. Entonces hay que pasar la puerta de las ovejas. ¿Para qué? Para poder tener esa identidad de hijo, para poder tener esa identidad de ovejas. Pero hay que pasar la puerta de las ovejas para cambiar de dimensión. Pero mientras tanto nosotros comenzamos ese proceso de pasar esa puerta de las ovejas, vamos a ser capacitados, vamos a ser formados y preparados por Cristo, es decir, por su Espíritu Santo. Mire, toda oveja tiene que ser preparada. Toda oveja, aún los ministros, pero en este caso de las ovejas, porque es la puerta de las ovejas, toda oveja tiene que ser formada, toda oveja tiene que ser moldeada, su carácter, moldeado su estilo de vida. Toda oveja tiene que ser capacitada para estar preparada. Veamos Nehemías 3:1 lo que dice. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes. Mire, los sacerdotes edifican la puerta de las ovejas. Y usted dirá, pastor, ¿y no dice que es Cristo? Sí, dice que Cristo es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, lo dice Hebreos. Cristo es el sumo sacerdote. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no fue tentado en todo, dice,
sino que uno, perdón, se lo estoy parafraseando, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Cristo es el sumo sacerdote. La puerta de las ovejas se restaura reconociendo que somos ovejas, eso es tener identidad en Cristo, pero también reconociendo sacerdocio. Necesitamos tener sacerdocio y reconocer sacerdocio. Eliasib, dice, se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. Entonces, cuando usted lee en el contexto Nehemías 3:2, también hay otras personas que le ayudaron a restaurar esta puerta, es decir, a la puerta de las ovejas. Dice que edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Entonces, mire, Eliasib significa Dios restaura, ya se lo voy a poner. Entonces, para pasar la puerta de las ovejas, tenemos que dejarnos restaurar. Nadie va a atravesar una puerta porque simplemente le dio la gana o por curiosidad, no. Es que, mire, no pierda de vista algo. Nuestra meta es preparar el camino de manera personal, pero también familiar, aún ministerial, para que si Cristo viene, porque va a venir, nosotros podamos ser arrebatados. Entonces, las puertas no las vamos a atravesar porque el pastor lo está diciendo, no. Las puertas las vamos a atravesar porque es necesario atravesarlas, hermano. Y lo acabamos de ver en Isaías 62, 10 y 11. Hay que pasar la puerta porque hay que hacer 5 cosas para preparar el camino para la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que pasar la puerta de las ovejas, pero la puerta de las ovejas nos habla de restauración. La puerta de las ovejas nos habla de restauración. Entonces tiene que haber un restaurador y ese restaurador es Cristo, ya se lo voy a poner. Y fíjese que en el versículo 2 de Nehemías 3 dice que Zacur fue el otro que le ayudó a restaurar esta puerta. Es decir, ¿qué nos enseña eso? Fíjese que Zacur significa marcar. Entonces aquí hay algo muy interesante. Mire, la gran tribulación, hay una lucha de marcados. El diablo quiere marcar, mire qué tremendo. Pero gracias a Dios, es que miren, el diablo copia y es una copia burda de todo lo que el Señor hace. En Efesios 1:13 dice, que usted ya se lo debería de saber, que cuando nosotros recibimos el Evangelio de la salvación, somos sellados, ya tenemos una marca del Espíritu. Entonces muchos decían, no, es que la vacuna es la marca de la bestia. Mire, nosotros que estamos sellados por el Espíritu, no nos van a poder sellar. Pero tenemos que permanecer en Cristo, dejarnos restaurar. Los Eliasib son los que restauran y Eliasib es figura de Cristo. Entonces, para pasar la puerta es en Cristo, porque Juan 1:9 y 10 dice que Él es la puerta, y esa es la puerta que nos lleva a la vida en abundancia, pero también nos prepara para ser arrebatados. Entonces, hasta voy a tomar agua para ir despacio. Miren, hoy no le voy a poner turbulencia, tranquilo, porque yo siempre que digo voy a tomar agua es que algo viene. No, tranquilos. Miren, entonces, esta puerta nos enseña que tiene que haber restauración. Vamos a atravesar la puerta de las ovejas para que haya restauración familiar, restauración personal, pero también para que estemos seguros de que estamos marcados. ¿Marcados por quién, pastor? Por el Espíritu. Mire lo que dice Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4, tome nota, le va a servir. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Entonces paremos aquí. Ezequiel nos está diciendo, hey, viene un tiempo en el que necesitamos tener la marca del Espíritu Santo. Y no es esa marca que la ponen un miércoles que usted ya conoce. No es esa. Sino que es la marca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, llegó pronto. Entonces hay que pasar la puerta de las ovejas para que los Eliasib, que es figura de Cristo, nos restaure. Y hay que pasar la puerta de las ovejas para que los Zacur, que es la figura del Espíritu Santo, nos marque y entremos a una vida en abundancia.
Eso es lo que el Señor quiere. Y esa vida en abundancia es en la tierra, pero también una vida en abundancia en el cielo cuando Cristo venga. Porque la iglesia que se casa, hermano, va a tener también una vida en abundancia en el cielo. Porque los que se queden a la tribulación no van a tener una vida en abundancia, porque van a tener que luchar, esconderse y no sé qué más para evitar que los agarren. No se va a poder congregar. Mire, tómeme la palabra. Vienen tiempos en que nos va a costar congregarnos. Vienen tiempos de persecución y la iglesia en algún momento está dormida. Se lo pongo así para que lo pueda entender. Entonces, la puerta de las ovejas nos enseña que para pasar la puerta de las ovejas, primero hay que pasar la puerta que es Cristo. No se le olvide, eso es lo primero. En todas las puertas que alcancemos a ver, necesitamos pasar la puerta que es Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Cristo, humanamente no vamos a poder hacer las cosas, pero en Cristo, guiados por su Espíritu, sí lo vamos a poder lograr. Es otra dimensión, acuérdese, pasar una puerta es otra dimensión. Entonces, pasar la puerta de las ovejas nos enseña que necesitamos entender que los Eliasib, los sumos sacerdotes, o el sacerdocio de Eliasib y los sacerdotes, el sumo sacerdote que es Cristo, Dios nos restaura. Eliasib significa Dios nos restaura. Y Zacur significa el que marca. Entonces, esta puerta, con todo respeto, es Cristo, acuérdese. Entonces, el que es restaurado y el que está marcado por el Espíritu, a través de haber pasado por la puerta que es Cristo, va a tener salvación y vida abundante. No sé si lo logra ver ahí, creo que se logra ver. Entonces, yo quisiera tal vez remarcarle esto. La puerta de las ovejas es que no es Cristo. ¿Y para qué tenemos que atravesarla, pastor? Para tener salvación y vida en abundancia. Juan 10:9 y Juan 10:10. Pastor, pero estamos hablando de la venida de Cristo. Sí, hermano, porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene vida eterna. Y no solo eso, sino que tenemos una vida en abundancia. Hermano, la vida en abundancia se nota. Y no por el estómago que tengamos, no, yo no hablo de eso, sino que se nota, hay frutos, hay gozo y hay muchas cosas en la persona. Dice, ay, ya quisiera que fuera el domingo, o el martes o el viernes para congregarme o hacer algo. Ya quisiera llegar a la casa para escuchar el mensaje, ya quisiera que fuera temprano para leer la palabra. Esa es una evidencia de que hay vida en abundancia. Es que la gente asocia la vida en abundancia solo con el dinero. Entonces, estamos claros ahí, ¿verdad? La puerta de las ovejas la atravesamos, primero la puerta que es Cristo, Juan 10:9 y 10, ¿para qué? Para tener salvación y una vida en abundancia. El que tiene salvación y una vida en abundancia, hermano, la hizo, vive en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu, en la dimensión del Espíritu, y el que vive en la dimensión del Espíritu, le va a ser fácil escuchar la trompeta, porque tiene habilitados sus sentidos espirituales. La otra puerta es la puerta del pescado. Hermano, y no es de una corvina o del bagre, yo no hablo de eso, sino que la puerta del pescado es la puerta del evangelismo. La puerta del pescado es la puerta de la gran comisión. La puerta del pescado nos habla de servicio a Dios. Entonces, atravesamos primero la puerta que es Cristo, para luego atravesar la puerta del pescado. Es la segunda que se restaura. Se restaura la puerta de las ovejas para una vida en abundancia, pero luego se restaura la puerta del pescado, porque eso nos habla de la cosecha final que se va a dar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay una cosecha de almas. Yo no sé si usted lo ha visto, pero hay una cosecha en todos los lugares, en cualquier parte del mundo. Es que ahora hay mucho detractor, hay que tener cuidado con eso. Hay personas, mire, los peores detractores que hay en las redes sociales es porque ellos nunca han hecho nada. Yo no hablo tampoco de dejar pasar todo, no, hay que ponerle el crisol del Espíritu Santo. Ahora, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que ve, porque no todo es de Dios, aunque aparenta ser. Si dice que el diablo se viste como ángel de luz, si el diablo se viste como ángel de luz, quiere decir que nos puede engañar a algunos. Por eso necesitamos una vida en abundancia, es decir, pasar la puerta de las ovejas, que es una vida en el Espíritu, para estar conectados con el Señor de espíritu a espíritu. La puerta del pescado nos habla también del servicio a Dios. Nehemías 3:3, voy a avanzar un poquito para poder terminar. Dice, los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado.
Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. En el versículo 4, se lo dejo de tarea, siempre de Nehemías 3, ahí menciona a otras personas que ayudaron a restaurar esta puerta del pescado. Dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. Dice, junto a ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías. Tal vez solo se lo menciono porque le quisiera hablar específicamente de esto. Mire, cuando a Simón el Señor lo llama, le cambió el oficio. Entonces, cuando nosotros atravesemos en Cristo, acuérdese, en Cristo, la puerta del pescado, nos va a cambiar el oficio. Pastor, ¿y qué somos ahora? Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Usted donde está, en su trabajo, en el taxi, en el transporte, en la calle, donde vaya, aproveche para dar el evangelio. Porque eso es lo que el Señor nos está llamando, hermano. Perdone, si es que en el cielo, digamos que dice que cuando una persona se convierte, hay fiesta en los cielos. Mire cómo está la cosa en algunos lados, la necesidad que hay de escuchar del Señor. Que por ejemplo hoy me llamó un hermano, pues yo espero poder, quedamos de vernos el sábado, y me dice, pastor, yo no sé cómo, pero yo me quiero bautizar. Entonces yo le digo, yo tengo una pila ahí te bautizo el sábado si querés. Entonces hay gente que ellos sienten la necesidad de buscar de Dios porque saben el tiempo que están viviendo. Entonces, cuando en Lucas 5:3, cuando dice entrando en una de las barcas, Jesús entra en una de aquellas barcas, Lucas 5:3, dice, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. El versículo 4 le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver Pedro? Acuérdese que cuando le cambia el oficio, le dijo, te haré pescador de hombre. Te haré pescadores de hombre. Entonces Pedro tipifica al pescador de hombres. Eso es pescadores de almas. Nosotros, al atravesar la puerta del pescado, lo que Dios nos está diciendo es, quiero que cambies de la dimensión en donde estás, que lleves el evangelio donde estés y que puedas llevar mi mensaje. Pero hay que vivirlo, hermano. Nosotros no podemos llevar un mensaje que no estamos viviendo. Miren, yo aprovecho para decirle algo. Hoy sí voy a tomar agua, hermano. Miren, hay personas que viven tan metidas en sus problemas que se olvidan de evangelizar. Y es el diablo que los tiene así. Perdone que se lo diga así. Hay personas que viven tan metidas en sus problemas. Le doy un rema, me reclama si quiere, le doy ¿cómo se llama? La autorización. A alguien se lo estoy diciendo directo, le doy la autorización que me reclame si quiere. Suelte sus problemas y evangelice y me cuenta. Me voy a incluir. Soltemos nuestros afanes, problemas y dediquémonos a hablar del Señor y se va a dar cuenta cómo le va a cambiar la vida. Porque esa es la puerta que Cristo quiere que nosotros atravesemos. Entonces hay que ir a las profundidades. Y aquí está lo hermoso. Por eso se lo digo. Lucas 5:5. Si usted me pide un pie de imprenta, Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces tire la red en el nombre de Jesús. Tire la red en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Para ir avanzando, nos enseña que Meremot fue uno de los que le ayudó a restaurar la puerta del pescado. Y Sadoc fue el otro. Sadoc es de la línea sacerdotal. Entonces aquí me enseña algo, que Meremot significa alturas y Sadoc significa justo. Entonces aquí también es una figura de Meremot como Cristo, que en las alturas, en esa dimensión de amor, en esa dimensión en la cual Él va a venir, nos enseña que junto al Espíritu Santo, que es justo. ¿Por qué es justo? Porque dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros atravesamos la puerta del pescado, que es Cristo, acuérdese que Cristo es la puerta, cuando atravesamos esa puerta, dice que Cristo nos va a ayudar y nos va a llevar a que cumplamos la gran comisión. Hay que cumplir la gran comisión, hermano.
Mateo 28, 19 y 20 dice, id a todas las naciones y predicar el evangelio a todas las naciones. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí, dice, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces hay que hacer labor de evangelismo, hermano. Hay que hacer labor de evangelista. Muchos de ustedes hablan solo con su testimonio. Algunos sin decir una palabra han predicado. Hermana, fíjese que yo lo he visto a usted y he visto su testimonio. Yo quisiera ser como usted es. Cuénteme cuál es su secreto. Entonces, la tercera puerta que yo encontré, pues que quizás me quede con 4 nada más, es la puerta vieja. Mire, usted sabe cómo son esas puertas viejas, ¿verdad? Cuando uno las abre ahí, suenan todo feo, hermano, esas puertas viejas. Sobre todo en esas películas de terror, yo espero que no las vea. Pero la puerta vieja me habla de un pensamiento antiguo. Entonces, mire, la puerta vieja nos habla de permanecer en Cristo. ¿Por qué permanecer en Cristo? Porque si nosotros nos alejamos de Cristo, a veces es por nuestros propios principios, por nuestra cultura. ¿Y es malo eso, pastor? No, pero a veces podemos estar equivocados. Por ahí miraba un post que me gustó. Mire, se mira un padre casi obligando a su hijo que enchufe, valga el juego de palabras, en el enchufe, una situación de corriente, pero el toma era de 3, el toma era de 2, y el enchufe del aparato era de 3. Entonces, ¿cuál es la moraleja ahí? No podemos educar a nuestros hijos como hace 30 años, pero hay cristianos que quieren vivir en la actualidad como hace 30 años. Es exactamente lo mismo. Entonces hay que permanecer en Cristo y en sus promesas. Nehemías 3:6 dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besonías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Mire, Dios no va a echar cosas nuevas en odres viejos, así de fácil. Entonces, en Cristo, que es la puerta, atravesamos la puerta vieja para entrar a una nueva dimensión, para entrar a lo nuevo de Dios. Hay gente que dice, Padre, hermanos, se emocionan, con respeto lo digo, se emocionan en las prédicas o en las iglesias, o se emocionan cuando leen la palabra. Dice que el Señor hará, dice, yo he venido a hacer cosas nuevas, dice el Señor, amén, dice la gente, le sale la campanita, hermano, amén, dice, hermano, pero no cambian su manera de pensar. Ya me metí al lío, ¿eh? Viven pensando como hace 30 años. No le van a dar cosas nuevas si usted no tira la vieja y el viejo. No estoy hablando, sino que de la puerta. Así es, de la oportunidad, pastor, que tenía. No. Yo le hablo de puerta. Entonces, no se echa vino nuevo en odres viejos. Hay que, por el Espíritu, darle la oportunidad al Señor que nos transforme nuestros pensamientos. Ahí en Nehemías 3:6, bueno, aquí lo tengo, dice que Melatías y Jadón restauraron la puerta vieja. Joiada lo hizo, pero quien le ayudó fue estas 2 personas, Melatías y Jadón. Y fíjese que Melatías significa Dios libera y Jadón significa agradecido. Entonces, ¿quién atraviesa la puerta vieja? Aquel que es libre en Dios y que está agradecido por el Espíritu. ¿Para qué? Porque cuando atraviesa la puerta, que es Cristo, Cristo le da acceso a lo nuevo de Dios. Hasta se lo pongo ahí. Entonces, Dios restaura a aquel que es agradecido y le da una dimensión de cosas nuevas. Dios restaura al que se deja restaurar. Entonces, el que es restaurado en agradecimiento sirve al Señor, ama al Señor, busca al Señor, y Dios le da acceso a esa dimensión de cosas nuevas, porque es por el Espíritu, hermano. Perdone, alguien que se ha peleado con el Señor, ¿cómo va a estar conectado con el Espíritu del Señor? Tal vez es alguien que está diciendo, no, pastor, es que yo llevo 20 años y el Señor no me responde. Está peleado con el Señor. Mire, Cristo viene pronto. Por eso estamos hablando de pasar las puertas, porque pasadas estas puertas me enseña que Dios me va a liberar. Entonces usted necesita ser libre.
libre de todo, libre de complejos, libre de culpa, libre de señalamientos, libre de perdones, y libre de todo. Perdón, hermanos, si en la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces se da cuenta, para entrar a esta puerta, es decir, la dimensión de la puerta vieja, hay que cambiar la mentalidad. Cambiemos la mentalidad. Romanos 12, subámonos al altar del sacrificio y dice que ahí lo dejemos todo. Tenemos que morir a nosotros mismos por el Espíritu y dejar que Dios nos libere, y en agradecimiento decir: Señor, gracias, porque en esa dimensión Cristo, que es la puerta, nos va a dar lo nuevo en Dios. Tal vez le doy dos más o una más. La siguiente puerta es la puerta del valle. Y no del valle del Cocora, creo que es aquí, o muchos valles que hay, no, allá, el valle de Cali, no. Entonces, mire, tenemos que tener humildad y mansedumbre para reconocer el señorío de Dios. Ya se lo voy a decir por qué. La puerta del valle, Nehemías 3:13 dice: la restauró Hanún, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Entonces, mire, cuando se habla de valle, mire, por eso le decía, hay que tener mansedumbre, humildad y reconocer que a veces, y muchas veces, Dios nos va a formar a través de los valles. Mire, en la vida vamos a encontrar aflicciones, vamos a encontrar valles, pruebas, desiertos. Todos tenemos que ser sometidos, pastor. Es que Dios va a probar la obra. Y no que muy valiente diciendo que yo amo al Señor y cuando está en prueba, hermano, se olvida de todo lo que dice. Ay, Señor, hermano, vamos a ser probados por fuego. Y el fuego a veces es un valle, el fuego es una prueba. Tal vez usted en este momento está pasando un valle. Cuando vamos al Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, tú estás conmigo, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que hay que atravesar la puerta que es Cristo para poder pasar la puerta del valle. Miren, ninguno de nosotros, y se lo digo en pie de imprenta, Salmo 23:4, dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, cuando atravesemos el valle, cualquier valle, Dios está con nosotros, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Por eso, si usted está pasando un valle, déjese guiar y cuidar por el Señor a través de su vara y su cayado. Quienes restauraron, nos vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Quienes restauraron, Hanún, que significa misericordioso, y Zanoa, que significa olvidados. ¿Qué me enseña eso? Que aunque andemos en cuestiones de pruebas, desiertos y situaciones que estemos viviendo, Dios nos cuida. Y ahí menciona en el Salmo 23:4 que es el valle de sombra y de muerte. Tal vez no ve claro, tal vez hay una enfermedad, tal vez hay una aflicción. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que por la misericordia de Dios, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Porque aquí habla de los olvidados. Tal vez usted pensó que Dios se había olvidado de usted. No, Dios está con nosotros. Aunque pases por el valle, yo estaré contigo, dice el Señor. Y es más, en el versículo 5 del Salmo 23 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, mire lo que hace el Señor. Aprendamos del Señor, porque esa es la cultura del reino. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Mire, el Señor Jesucristo no está viendo la situación que usted está viviendo, porque Él ya la conoce. Él está viendo lo que nos va a dar, es decir, la victoria. El Salmo 23, versículo 4 y 5, sobre todo el 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo: el Señor nos ve en la bendición, no en la prueba. No sé si me doy a entender, porque el ser humano ve la prueba y no ve la bendición que viene después. Entonces el Señor nos ve en la bendición después de pasar la prueba, para que lo pueda entender mejor. En cambio nosotros nos vemos en la prueba y no vemos la bendición.
Esa es la diferencia. Se lo doy, lo dejamos hasta ahí por cuestión de tiempo, oramos. Pues yo espero el próximo, viernes, tal vez el viernes se los termino porque se puede aplicar a la familia también de esa manera. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te bendigo, Señor. Señor, gracias, Dios, gracias. De veras que a veces nosotros no entendemos la dimensión, Señor, que tú tienes en todo lo que nos enseñas a través de la palabra. Señor, queremos preparar el camino como ministros, como hijos tuyos, como familias, como iglesia, Señor. Queremos preparar ese camino para que cuando Cristo venga, lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, lo que dice 1 Corintios 15, 57, 58, Señor, cuando tú vengas, Cristo, que estemos listos como familias, que estemos listos, Señor, para poder ser arrebatados. Dios, sabemos de que nos has dado una tarea que nos dices en Isaías 62, 10 y 11, que hay que pasar las puertas, que hay que abrir el camino, que hay que construir calzadas, que hay que quitar toda piedra o todo estorbo, Señor, de nuestras vidas, y hay que alzar un estandarte, Señor, como señal de victoria, porque tú eres Jehová Nisi, el que nos da la victoria. Y que eso, Señor, nos va a traer salvación, nos va a traer galardones y recompensa en Cristo, que ya nos lo diste cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, y hoy tenemos vida eterna, pero que las recompensas y los galardones los vamos a recibir en esta vida y aún en el cielo, Dios. Nos enseñaste, Señor, que hay que pasar las puertas, que tenemos que pasar las puertas de las ovejas. ¿Para qué? Para tener una vida en abundancia, no solo tener salvación. Que vamos a pasar la puerta del pescado, Señor, porque es un tiempo de cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Dios, como iglesia, como familias, a poder evangelizar, a poder llevar tu mensaje. Gracias porque a través de estos medios, a través de los que están acá, a través de los medios, podemos llevar ese mensaje de salvación, Señor. Que tenemos que atravesar la puerta vieja, Dios, y que por el Espíritu podamos dejar todas esas viejas estructuras, Dios, esos viejos pensamientos, esas viejas acciones, actitudes, Dios, que queden atrás, y que podamos recibir lo nuevo que viene de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a atravesar la puerta del valle. Señor, aquellos que están pasando un valle, un desierto, una aflicción, un problema, una enfermedad, yo te pido, Señor, que hagas el milagro de